Hola de nuevo con todos, ¿cómo están? Bien, gracias. Hoy vamos a hablar de la conferencia número 8. Vamos a poder transmitir un poquito lo que mi persona ha comprendido sobre esta conferencia y ver sinceramente cuál es el propósito de que esta conferencia nos enseñe estas leyes. ¿Sí? Nosotros hemos escuchado siempre que cada vez que tiramos una piedra hacia arriba, cae, ¿no? Es algo mecánico. Entonces estas dos leyes de la evolución y la involución son dos hermanas gemelas, una que sube y otra que baja, ¿sí? Y eso se da constantemente en la naturaleza. Nosotros nos preguntamos si estamos evolucionando o involucionando. Esa es la pregunta. Y se ha hablado mucho de la evolución en que nos encontramos, pero vamos ahora a estudiar algunos detalles que nos van a llevar a reflexionar cada uno, sinceramente, si es que es verdad que estamos evolucionando o en realidad estamos involucionando. ¿Sí? Acá vamos a hablar que el sagrado sol absoluto cada instante está vomitando chispas, miles, para hacer un experimento en la naturaleza. ¿Sí? Se dice que hay 7 rayos y que todas esas chispas brotan de esos 7 rayos a este experimento que es la escuela, la vida, que es el planeta Tierra. Nosotros estamos viviendo un experimento del Sagrado Sol que nos pone aquí con un objetivo. El objetivo de esta conferencia es que comprendamos para qué existimos. Esa es la pregunta. Porque muchas personas se preguntan o se dicen, yo sí sé para qué existo, pero en realidad, sinceramente, desde lo profundo del corazón o de la conciencia, ni siquiera sabemos por qué existimos, ni de dónde venimos, ni para qué estamos aquí. Entonces esta conferencia explica esto, que a nosotros nos ponen aquí, en este planeta Tierra, en esta escuela, para, vamos a ver, ¿sí? Nosotros somos una chispa que venimos con un 3% de conciencia. Y tenemos un cuerpo físico. Nos ponen aquí precisamente para que podamos hacer un trabajo. Vamos a ver. Aquí aquí vamos a ver que hay dos reinos. Un reino de los reinos de la evolución y los reinos de la involución. ¿Sí? Aquí la chispa tiene un 97% de conciencia que va a ser atrapada. Entonces, Anubis está encargado de la evolución. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver que a estas chispas las ponen para un objetivo principal. Puede ser que tienen 3 alternativas. En esta escuela van a haber 3 alternativas. Una es el triunfo, que esa chispa pueda triunfar y regresar al absoluto con una maestría, o el fracaso, que es
que se le acaben las 108 existencias y regrese al absoluto con solamente el 3%, ¿sí? O la renuncia, que es regresar, que la conciencia lo hace con un trabajo de una decisión propia de la conciencia, ¿sí? Entonces, en estas tres alternativas que le dan a la chispa en la rueda del samsara, vamos a estudiar cada una de ellas, ¿sí? Vamos a ver aquí. Se dice que a esta chispa le dan 3000 ciclos. Y en cada ciclo le van a dar 108 existencias, ¿sí? Entonces, si multiplicamos eso, serían 324.000 cuerpos físicos o oportunidades que tenemos para lograr la autorrealización. Entonces, lo que busca el Sagrado Sol Absoluto es que esa chispa se autorrealice mediante la revolución de la conciencia, que luego la vamos a ver. Primero vamos a estudiar las dos, cómo se da el proceso, y luego vamos a ver cómo lograr la autorrealización para que en una sola existencia podamos nosotros llegar a lograr el 100% de conciencia despierta, ¿sí? Este 97% va a ser atrapado aquí. Entonces, el experimento que ellos hacen, ¿sí?, es ponernos primero como una chispa, en el reino mineral, como minerales. Así la chispa empieza a evolucionar en el reino mineral. Sí. Aquí el cuerpo físico va a ser una piedra, sí, a la cual se le denomina el alma al gnomo o pigmeo, así se le llama. Y nosotros ahí, todos nosotros pasamos por estos reinos y vamos a tener nuestro propio gnomo o pigmeo. En esa escuela que está dirigida por estos maestros, vamos a ver que la piedrita, ¿sí?, tiene su chispa, su 3% de conciencia. Aquí se va a desarrollar sus primeros yoes. La chispa la conectan con el cuerpo físico de la piedra y su alma, como decía, es un pigmeo. Ahí en esta escuela, este gnomo va a desarrollar los primeros yoes, como la desobediencia, la pereza, ¿sí?, la antipatía, los yoes de morbosos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el objetivo principal es que se empiece a contaminar esta chispita. O sea, digamos, empieza a crear el ego. Entonces, ese 97% se empieza a atrapar, pero el 3% está todavía consciente. Entonces, el gnomo tiene una conciencia, empieza a adquirir una sabiduría increíble en esas escuelas. Puede pasar miles hasta millones de años en ese reino, esa piedra, que va pasando de diferentes procesos, ¿sí? Luego, cuando ya Anubis ve que ha desarrollado los yoes que ellos necesitan desarrollar como gnomo, acá algo que me olvidé es que le asignan un cuerpo, me olvidé el nombre. Cerebro. Acá le da el cerebro emocional. Entonces vemos que las piedras sienten. Digamos, acá el primer cerebro que tenemos es el emocional, por eso se dice que es el más sabio de todos. Entonces, acá la piedrita ya siente. Listo.
Cuando ya ha desarrollado los yoes, la desconectan, le cortan el cordón y la conectan al reino vegetal. Bueno, aquí vamos a ver una plantita con su 3%. Perdón. ¿Significa algo eso? Entonces, el 3% aquí, sigue el 3%. Acá en este reino vegetal, la plantita con su cerebro emocional, acá le van a poner otro cerebro, que es el cerebro motor. Le asignan otro cerebro que es el instintivo sexual. Entonces ahí ya se va a empezar a desarrollar, bueno, vemos las plantas y empiezan a germinar, a darse esto de la polimerización, donde empiezan a desarrollarse sexualmente. Van creando, se va a ir desarrollando ese centro a través de miles y miles de años que van creando yoes. Acá vemos que se empieza a contaminar la chispita, la conciencia sigue despierta. Empiezan a adquirir aquí yoes de sufrimiento. Como vemos, las plantas y su alma de la planta se llama elemental. Vamos a ponerle. Aquí desarrolla también en esta escuela una sabiduría, nuestro propio elemental, por eso nosotros tenemos un elemental también, y unos poderes mágicos que tenemos sobre la sabiduría de las plantas. Pasa miles y miles de años aquí en esta escuela desarrollando ciertos yoes, por ejemplo el sufrimiento, ya las plantitas empiezan a defenderse de los otros animalitos, empieza la competencia, empieza a desarrollar muchos yoes. Uno mismo puede investigar internamente y poder hablar con una planta y ella nos puede contar cómo se vive en esa dimensión. En realidad, aquí todavía en este reino ellos viven muy felices, ¿sí? A comparación del estado actual como humano. Entonces, incluso nosotros, los humanos ya se ha podido investigar, se ha hablado mucho sobre el elemental, si es verdad que tiene alma, ¿no? Los rusos hicieron unas investigaciones sobre las plantas, ¿sí? Le pusieron ciertos sensores para ver si sentían, ¿no? Incluso ellos pudieron ver a través de esos sensores cómo la planta le empezaron a poner música, a quererlas, a cuidarlas, y luego después mandaron a que las cortaran, de que las maltrataran, y luego de nuevo le conectaron los sensores y ya vieron que el tipo que las había maltratado, cuando se acercaba, ya ellas empezaban a sentir miedo, los sensores se activaban. Entonces, porque es importante que la ciencia también acredite estas cosas, ¿no? Para nosotros, porque en realidad a veces no creemos, ¿sí? Pero en realidad uno con los métodos del desdoblamiento astral puede, como les vuelvo a repetir, hablar con una planta, porque ellos, por ejemplo, una vez tienen una enfermedad y ellos tienen esa sabiduría, ellos tienen ciertos poderes, por ejemplo, hay plantas que tienen poderes para curar tal enfermedad, y en una experiencia astral ellos te pueden decir, sí, que se ofrecen para curarte.
Bueno, cuando ya el elemental de la planta ha desarrollado, físicamente es una planta, ha desarrollado ciertos yoes que también pasan millones de años en ese estado, ahora Anubis la desconecta y la va a conectar al reino animal. ¿Sí? Acá vamos a ver una mariposa. Sigue con su 3%. Ahora, su cerebro emocional, su cerebro sexual, instintivo, motor. Aquí el sexo como animal ya van a empezar a desarrollar lo que es la fornicación, el placer. Bueno, aquí también las plantas tienen placer. Se empieza a contaminar, empieza a evolucionar el ego. Cada vez más y más y más yoes. Por ejemplo, yoes de la gula, de la pelea. Vemos animalitos, por ejemplo, si ustedes tienen perritos o gatos, ya vemos que son envidiosos, que cuando uno a veces, por ejemplo, tengo en mi casa un gatito que cuando prenden la aspiradora se va corriendo y ves cómo le da mucho miedo, sí, ya tiene miedo, y cuando tú la acaricias, le das confianza, ella viene y está ahí contigo, le da mucho como placer. También vemos acá, incluso podemos ver que los animales, por más que tengan egos y todo eso, todavía siguen siendo nobles, ¿no? Tienen una nobleza increíble y esos poderes. Incluso vemos que los animalitos, como el gato, a mí me pasó. El otro día hice un experimento con el gato. ¿Sí? Quería comprobar, se dice que tienen poderes, pero vamos, comprobémoslos, ¿no? Entonces me estaba desdoblando y le pedí al animalito, sí, porque acá su alma se llama ánima. ¿Sí? Le pedí que por favor me ayude a salir en astral o que me dé una experiencia así para comprar. Y ya me empecé a hacer el belly link, me empecé a desdoblar y el gatito se acomodó a mi costado y empezó a ronronear y yo me concentré mucho para poder conectarme con él. Y fue increíble porque empieza a vibrar mi centro, mi plexo empezó a vibrar de una manera que nunca lo había sentido, como si tuviera una conexión, como si en ese momento él se conectara conmigo y de verdad se me pasó todas las ganas de desdoblarme porque no me desdoblé. Antes de desdoblarme ya sentí toda esa conexión con el gato y de verdad me pareció alucinante. Solamente le pedí por experimentar, ¿no? Y tuve esa conexión con el gato y la experiencia de sentir mi centro emocional o instintivo como palpitaba, ¿sí? Como si se hubiese dado. Y yo miraba su estómago del gatito y palpitaba de la misma manera que... Solamente eso para mí es una emoción increíble, experimentar eso con los animales. ¿Sí? Incluso ellos nos ayudan mucho. Hay animales que se sacrifican por uno, ¿sí? He podido ver perros que han muerto, ¿sí? Cuando a uno le han hecho una brujería, el perro se muere. Ellos dan la vida por el amo, ¿sí? Son increíbles. Bueno, entonces, pero están en una evolución desarrollando ciertos yoes. Pasan miles y miles ahí de años. Luego, cuando ya Anubis ha conseguido su propósito, desarrollar ciertos yoes, contaminar un poco el alma, ahora la conectan, la desconectan, le cortan el cordón y ahora la van a conectar al reino humano.
Entonces acá ya tenemos un cuerpo físico, nuestra alma, ¿sí? Nuestro 3%, con muchos yoes. Aquí nos asignan un tercer cerebro, que es el intelecto. Perdón. Cerebro intelectual con los otros tres. Entonces acá ya tenemos los tres cerebros. El emocional, intelectual, instintivo, motor. Bueno, aquí va a suceder algo muy curioso. Aquí nos van a asignar 108 existencias. 54 existencias en evolución, ¿sí? Cuando estamos en este reino, la chispa, el cuerpo físico, nos dan un cuerpo físico y empezamos a evolucionar en grado de 12 en 12. Primero ponen a este ser humano en las tribus. Vemos nosotros, podemos comparar un ser humano, un humano en una tribu con un humano de aquí de la ciudad. Son totalmente diferentes. Ellos todavía tienen su 3% de conciencia conectada con la naturaleza, respetan a las plantas, a los animales, tienen ciertas costumbres muy impresionantes con respecto a la naturaleza. Todavía tienen pocos yoes. Entonces, poco a poco los van a ir acá, ¿sí? Se van a ir degenerando hasta que luego empieza la involución. Acá todo esto está controlado por maestros. En la ley de involución vemos aquí a Tifón, un maestro que gobierna. Sí, él le va a estar encargado ahora de gobernar esta mecánica, la ley de involución. Entonces, ahora, cuando ya llegamos a las 54 existencias, empieza nuestra involución. Entonces la chispa la van a ir bajando, la iban a ir poniendo a una tribu ya con más gente, después la van a meter a un pueblito y de ese pueblito después la van a ir poco a poco, va a ir naciendo ya en la ciudad. Ahora, aquí, en estas 54 que quedarían, ahora sí, empieza seguimos con el 3%, ¿vale? Pero ahora nuestro 97% se va a empezar a ennegrecer totalmente. ¿Sí? Como ya tenemos intelecto, ahora nuestro intelecto se va a poner al servicio del instinto. Entonces ya nos vamos a volver terriblemente perversitos. Pero todo eso tiene un porqué. ¿Sí? Ahora, en estas 54 vamos a recibir el conocimiento.
porque acá se nos va a dar la oportunidad de entrar a la revolución. Pero digamos que si no, porque la chispa tiene libertad, tiene un libre albedrío de decidir si trasciende o no. Si empieza de una forma acelerada a contaminarse el alma, a crear muchos yoes, ya vemos acá yoes de la guerra, yoes de la violencia, brujería, codicia, desarrollamos una personalidad que ya no es manejada por 48 leyes, sino por más leyes. Entonces acá vemos que empezamos a involucionar. Y si la chispa pues no llegó al proceso de revolución, empieza la involución. Entonces ahora pasamos al reino humanoide. ¿Sí? Los humanos somos hasta las 54 existencias. De las 54 para abajo somos humanoides. ¿Qué diferencia hay de humanoides a humanos? Somos más instintivos, más animalescos. ¿Pero hay humanoides en la Tierra o en otros planetas? Bueno, se dice que el planeta Tierra es uno de los más o menos 12 planetas que están haciendo este experimento. En realidad deben existir muchos más, ¿no? Pero se dice que aquí esta rueda, el samsara, es una escuela maravillosa donde ponen a la chispa a experimentar esto, ¿sí? El objetivo por el cual estamos en este planeta Tierra es para autorrealizar a esa chispa. Digamos, ¿cuál es el objetivo de ellos? ¿Para qué crean todo esto del ego? Porque con todo este 97%, cada chispita atrapada dentro de un ego está en una especialización, se está especializando en algo. Y cuando nosotros empezamos, que después voy a explicar la revolución de la conciencia, hacer un trabajo, se empieza a liberar toda esa sabiduría y luego vamos a regresar con una sabiduría hacia tener una individualidad y a trabajar, digamos, ahí ya salen los maestros, como el maestro Jesús, como el Buda, donde ya tienen realmente... ¿Eran humanos o eran humanoides? Todos pasan por este proceso. Por eso decimos que le dan 3000 oportunidades para hacer este trabajo. O sea que digamos, si nosotros investigamos internamente, porque esto no es de creer así como así, investiguen, pregúntenle a un desdoblamiento y pregunten cuántas veces ya pasaron por aquí, cuántas veces ya hemos pasado por ahí. ¿Cuánto falta? ¿Sí? Yo creo que las personas que están en este momento aquí es por algo. Se les está dando una oportunidad increíble que no todas las chispas que son vomitadas del absoluto van a lograr el triunfo. Son muy poquitas. Pero por eso dijimos que habían 3 alternativas, ¿no? El triunfo es que es todo este material que tenemos aquí, que es el alma contaminada, podamos de ahí sacar toda la sabiduría. Por eso hay un dicho que dice que la sabiduría se saca del mal, ¿sí? Los dioses salen del infierno. Bueno, para no desviarme mucho, seguimos con esto. Entonces, el reino humanoide, luego, cuando en esta oportunidad no se logró ningún trabajo, se baja, empieza a bajar. Acá, de nuevo, digamos, uno es desconectado del cuerpo físico y lo conectan a un animal, porque hay animales en evolución y animales en involución. Por ejemplo, acá vemos que el caballo está en evolución y aquí vamos a ver el animaloide. Por ejemplo, la mula
es un animal en involución. Físicamente está la mula, pero el ego es conectado, es metido a las infradimensiones. En la conferencia que viene se va a explicar sobre eso, ¿sí? Entonces vemos ahí que va a pasar miles y miles de años desintegrándose todo este ego, hasta que luego es conectado al reino vegetaloide. ¿Sí? Entonces vemos plantas también en involución. Hay, por ejemplo, una planta en involución es, creo que la cicuta, que es un veneno. ¿Por qué son venenosas? O porque aquí vemos la planta física, pero vemos que las chispitas están en las infradimensiones y de todas maneras son contaminadas por esos átomos. Por eso que no se debe consumir ciertas plantas, porque mayormente la utilizan para algunas medicinas y no para comerlas, ¿no? Pero aquí vemos en el reino hay plantas que son para alimentarnos, que están en evolución. Bueno, aquí en este reino pasa miles y miles de años hasta que es desconectada, se ha eliminado ciertos yoes, acá ya empieza la eliminación. Ahora la pasan al reino mineraloide. Entonces acá vemos minerales en descomposición totalmente. Pasan miles y miles de años hasta que pasan por la muerte segunda. La muerte segunda es que se ha liberado de nuevo el 3%, ha quedado limpio. Acá lo que hace en esta involución es rescatar de nuevo ese 3%. ¿Sí? Todo ese 97% fue desintegrado en estas infradimensiones. Al pasar por la muerte segunda, que es limpiar totalmente la chispa, ¿sí? Ahora de nuevo la ponen a la rueda. Entonces vemos que esa ley mecánica es realmente estar dando vueltas y vueltas y vueltas sin lograr el objetivo principal, que es la autorrealización. Bueno, esa es la explicación que se da de la rueda del samsara. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ese 3% nunca sube a 4, 5, 6? No, el 3% es inatrapable. Lo que es atrapable es el 97% que se va a dar aquí, hasta aquí. De ahí luego se elimina. Ahora, para salirnos de esta rueda mecánica y aburrida, ¿dónde estamos? Se va a hacer un trabajo. Se tiene que hacer un trabajo de revolución. ¿Sí? Yo, perdona un momentito, Betty. Lo que veo con todo esto que explicáis, ¿verdad? Que nos lo ponéis demasiado difícil. Yo no entiendo el por qué es tan difícil todo y no es un poquito más sencillo y más asequible al ser humano. O sea, no lo sé, no lo entiendo. Es que me parece demasiado complicado. Yo también le he hecho esa pregunta a los seres superiores, ¿qué les pasa? Porque son así. Pero a mí lo que me parece un poquito inverosímil es que la mónada, porque yo creo, a ver, yo es que vengo un poquito del campo de la teosofía, ¿no? ¿Vale? Entonces, la mónada, que es lo que tú llamas la chispa, ¿no? Que evoluciona, etcétera, etcétera, y tal, ¿no? La mónada humana me parece inverosímil que pueda descender al reino animal o al reino vegetal. O sea, es que me parece una cosa tremenda esa, ¿no? miren, a mí también me pareció, me hice la misma pregunta que ustedes, ¿no? Porque leí mucho sobre la transmigración de las Y almas. además, Betty, perdóname, pero esto, no sé, a veces te pones a estudiarlo, te pones a mirar y tal, y me parece como una especie, digamos, de gigantesca máquina de tortura, ¿eh? Sí. O
sea, es de una lentitud exasperante. Sí, sí, yo no lo veo. Es que nosotros estamos... O sea, yo no lo cuestiono, ¿eh? O sea, Yo tampoco, yo no lo cuestiono, yo pero tampoco. no sé, hay cosas así un poquito... A mí me parece que nos lo pone excesivamente complicado. Y yo como madre, y el otro como padre, a nuestros hijos tratamos de ponerle la vida medianamente, facilitársela y ponérsela fácil dentro de que ellos tienen que seguir su proceso y su evolución, ¿no? Pero no le ponemos tantas piedras en el camino, Dios mío. Se la allanamos, procuramos allanársela todo lo que se pueda, digo yo, ¿no? Y aquí me parece un exceso de piedras en el camino. No sé, es curioso. Bueno. Que no, o sea, no digo que no sea así, porque como no tengo la experiencia ni de sí ni de no, pero me cuesta. Miren, si ustedes, yo también les entiendo perfectamente la sorpresa que uno se lleva cuando cuando recibe esta conferencia y dice, diablos, ¿qué pasó aquí? ¿No? Porque en realidad nosotros no sabemos eso, no nos consta. Pero vamos, hagamos un desdoblamiento astral. Yo hice un desdoblamiento astral para Coco y sigo haciendo y me sigo preguntando miles de cosas. ¿Por qué hacen esto? ¿Sí? Yo quería comprobar si sinceramente yo había pasado por aquí, porque una de las cosas que más le he temido es a la muerte. ¿Sí? No sé por qué, miedo terrible a la muerte. Solamente escuchar que me voy a morir, ya yo sentía como que si hubiese vivido ya aquí, miren, porque cuando uno pasa por este reino hay mucho sufrimiento. Hice un desdoblamiento astral hace muchos años preguntando si de verdad había estado aquí. Y en realidad, para nosotros decimos, 3.000 vueltas, 3.000 ciclos, 24.000 cuerpos físicos, pero para ellos el tiempo, para nosotros para nosotros pensamos que el tiempo es lineal y en realidad el tiempo no existe. Quizás para nosotros sea mucho torturador y en realidad no, es simplemente un experimento. Bueno, dicen que 1000 años para Dios es un parpadeo. Un día. Entonces, digamos, nosotros con este cuerpo físico que tenemos, claro, vemos como, qué difícil, ¿no? Pero en realidad para ellos no. Y para nosotros, en este momento, lo que ellos nos están dando también es que se puede trascender esta ley, ¿sí? Además, cada chispa que está en este reino está trabajando y haciendo algo, no están por gustos, ¿no? Vemos aquí que los animales y las plantas están haciendo su trabajo, ¿sí? Entonces la naturaleza tampoco... Pero de una manera inconsciente. Las plantas están de una manera inconsciente. Ya no saben que tienen el 3% de... Sí, chispa. pero bueno, ellos saben por qué lo están haciendo. Lo que uno tiene que hacer es preguntarse cuál es. Vemos que aquí los animales, los minerales están haciendo su trabajo, acá también, todo está, en el universo no hay chispas ociosas, todas están trabajando, acá también. Lo único que esto es una escuela para lograr un propósito, lograr que se creen más universos, ¿sí? Imaginemos que cuando acá en la revolución de la conciencia, vamos a ver. Para lograr la revolución de la conciencia se tienen que hacer 3 trabajos. Y aquí, solo haciendo estos 3 trabajos vamos a poder comprender y comprobar por qué ellos nos han metido en esto, ¿sí? Porque nosotros también somos parte de la naturaleza y seguramente que también lo hemos decidido, simplemente que no nos acordamos, ¿sí? También hemos querido experimentar esto, por eso que estamos aquí. Bueno, para lograr la revolución de la conciencia, ¿sí? Tenemos todo este 97% contaminado. Y de todo esto vamos a lograr una sabiduría increíble. Pero para eso tenemos que aprender 3 cosas.
¿sí? Aprender a morir psicológicamente. No todo está... Y ahí aprender Sacrificio por la humanidad es, en resumen, ya. Para lograr la revolución de la conciencia, porque en realidad los únicos, digamos, que nosotros no queremos es pues nosotros mismos. Si nosotros en algún momento tomáramos conciencia, podríamos salir de esto. En este momento, ignorando todo esto, háganse la pregunta, ¿realmente tienen el anhelo de autorrealizarse o no? Si se está dando una oportunidad, porque tampoco estos maestros lo hacen por el azar, seguro tienen un objetivo. Cuando un maestro se autorrealiza, digamos que hace una revolución total en el planeta Tierra y jala un montón de chispas hacia la autorrealización. Entonces, nos entregan un método para que nosotros dejemos de esta mecanicidad. Entonces, el método que nos entregan aquí es la revolución, salirnos de esta rueda, trascender. Con cuerpo físico, en una de las tantas existencias, vamos a recibir este conocimiento. Y aquí ya es decisión de uno de hacer el trabajo, aprender a morir, aprender a nacer y aprender a sacrificarse por la humanidad. ¿Cómo se va a aprender a morir? Es cada vez que nosotros empecemos a hacer un trabajo consciente de autoobservación, de instante en instante, observando cada uno de estos yoes. Vamos, por ejemplo, a observar el yo de la ira. En el diario vivir, por ejemplo, siempre surge la ira. Esa ira vamos a ver que nosotros tenemos miedo, tenemos deseo de pelear con el otro, sacarle en cara, vemos un montón de detalles. Y a cada detallito que yo vea, voy a empezar a reflexionar sobre ese detalle. ¿Sí? Cuando uno hace una reflexión, se sienta, medita, reflexiona, mira hasta dónde me lleva este defecto, toda la conciencia que tiene atrapado. Uno empieza a hacer, incluso empieza a ver los opuestos de cada uno, estudia sus opuestos y ahí se va a dar cuenta que el mal y bien solamente es un concepto. ¿Sí? Bueno, me enojo cuando me conviene, pero cuando no me conviene, pongo mi cara de yo no fui, ¿no? Entonces, todos esos dos opuestos del odio, la tristeza, el resentimiento, uno los tiene que comprender mediante la comprensión, la reflexión. Cuando uno hace ese trabajo y empieza a liberar todo ese material que uno tiene, que es el ego, se empieza a despertar la conciencia, ¿sí? Si nosotros tenemos un 3% ahorita, que está dormido, que lo tenemos que despertar, a medida que vamos a ir haciendo estos 3 trabajos, empieza a despertar esa conciencia y uno empieza a tener sus propias experiencias y empieza a comprender por qué de toda esta rueda, ¿sí? Ahora, cuando uno empieza con la autoobservación rigurosamente, día por día, a cada instante, aquí, porque siento miedo, porque tengo rabia de que esto sea así, que desconsiderados, pero ¿qué les pasa a los dioses? Uno empieza, sí, ya se está identificando, pues no sabemos nada, ¿no? Uno empieza a ver que tiene ira, y esa ira la vamos a ir descomponiendo, preguntándonos por qué siento ira, quién siente ira. Nosotros vamos a ver que el ego maneja nuestros centros. Hemos visto la conferencia de los centros. Entonces el ego empieza a robarnos la energía. Y si nosotros empezamos a autoobservarnos, empezamos a morir. ¿Cómo uno empieza a morir? Psicológicamente, pidiéndole a la Madre Divina que elimine, que desintegre esos defectos.
Cuando uno lo ve al defecto, lo descubre, ve, tengo ira por esto, ¿sí? Tengo ira porque no soy orgulloso y no me gusta que me digan nada, ¿sí? Quiero hacer las cosas a mi modo. Entonces, cuando reflexiono, si es que la otra persona tiene razón, si me está diciendo algo, es para que yo aproveche la oportunidad y me autoobserve y reflexiono. Entonces ya la persona no se vuelve tu enemigo, sino se vuelve una persona que te está ayudando, un aliado. Cuando uno se da cuenta mediante la reflexión, la autoobservación, toda esa energía que es atrapada, condicionada, se empieza a liberar. Y esa energía liberada, antes cuando se está observando, se está dando cuenta, hace una reflexión, le pide a la madre mía, elimíname este defecto. Bueno, esa es una forma que uno empieza a morir psicológicamente. Uno ahorita en este momento no sabe morir psicológicamente. Bueno, tiene que aprender a hacerlo. Bueno, yo estoy muriendo día a día, ¿no? Sí. Claro. Qué bueno. Cuando uno empieza a hacer este trabajo se va a dar cuenta de muchas cosas, ¿sí? Empieza su conciencia a expandirse de una forma increíble. Ese 3% se empieza a acrecentar, se convierte en un 4, en un 10, en un 20. Esa es la única forma que uno conscientemente empieza a despertar la conciencia. ¿Y para qué necesitamos despertarla? Es a morir y despertar la conciencia. Porque tenemos que aprender a nacer. Tenemos que aprender a nacer un trabajo superior del suprasexo. Para que nosotros podamos, digamos, despertar la conciencia y vivir en otras dimensiones donde vemos que hay menos leyes, ¿sí? Cada vez que nosotros ahorramos nuestra energía sexual, le damos el sabio uso al sexo. Para esto ya dijimos que es entre un varón y una mujer, se unen sexualmente para que toda esa energía, todas esas chispitas que se van a ir liberando, ¿sí?, sean construidas, empiecen a crear los cuerpos existenciales del ser, que son los vehículos para otras dimensiones. ¿Sí? Cuando una persona ya no fornica, ya aprende a hacer el sexo superior sin fornicación, empieza a crear sus cuerpos, esa conciencia que está liberándose, ¿sí? Cuando uno transmute esa energía, se va a ir dando la creación, la fijación de los cuerpos. Eso es un trabajo que tenemos que aprender a hacer mediante el suprasexo. Se van a entregar más conferencias más adelante para explicar esos métodos de los cuerpos, cómo se crean. Y perdona, ¿y esos cuerpos lo podemos crear las personas que no tenemos pareja, que no trabajamos? Se puede ir haciendo el morir cuando la conciencia va, cada vez que aprendemos a eliminar un defectito, la conciencia que está aquí, que es el alma divina, ella tiene una sabiduría de ir acumulando las chispitas liberadas. Y cuando ya se tiene la pareja, en el momento que se tenga, ¿sí?, cuando uno empieza a transmutar esa energía, en vez de derrochar, es aprender a hacer el sexo de una forma superior, empieza esas chispitas a despertarlas, ¿sí? Y necesariamente hay que tener pareja. Sí, es que este trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia, en el crear los cuerpos se necesita pareja. Pero para el ser y el que quiera realmente no hay nada imposible. Esa pareja llegará cuando Dios quiera. Claro, yo pienso que no, o sea, que se puede... Porque, claro, O sea, adelanta el trabajo, de repente no en esta existencia, pero ya más adelante. incluso, bueno, revolución de la conciencia significa revolución. Sí, la palabra revolución es dejar a un lado todos esos falsos conceptos que tenemos, esa negatividad de que yo no puedo, de que esto... Para el ser todo es posible. Incluso vemos aquí que tenemos unos yoes pesadísimos, pero si uno empieza a aprender a eliminarlos, toda esa sabiduría se va a volver realmente increíble en nosotros. Y todo se van a dar las cosas de una forma que ni se imaginan. Esto es cuestión de que la persona tenga un propósito, que entienda cuál es el verdadero propósito de esta existencia.
Bueno, entonces cuando aprendemos a hacer el sexo superior, dejamos de fornicar esa energía que es la vida misma, que es nuestra propia energía superior, lo más puro que tenemos. Con esa energía es que vamos a aprender el fuego, vamos a empezar a crear los cuerpos. ¿Sí? Dejar de fornicar. Ahora, aprender a hacer el sacrificio por la humanidad. Solo logrando los méritos del corazón se puede hacer este trabajo, el nacimiento. Para eso necesitamos nosotros compartirle a toda la humanidad esta enseñanza, llevarla a todas las personas y decirle, mira, hay una oportunidad de que te salgas de la rueda del samsara, explicándole este método. Todos los maestros lo han hecho, a ellos han venido en diferentes épocas y han dejado el mensaje para la humanidad. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de recibir esto, por algo sea, ¿sí? Quizás nos están dando una oportunidad para lograr ese propósito. Entonces vamos a ver, intentarlo, aprender a sacrificarse es dejar de ser egoístas, porque nosotros, primero viene la negatividad y dice, bueno, que yo no voy a poder hacer esto, ¿sí? No tengo pareja, no sé morir, pero bueno, hagamos algo, aprendamos, todos aquí estamos aprendiendo, ¿sí? Nadie es un maestro, todos empezamos de cero, empezando a sacrificarse por la humanidad, darle el conocimiento gratuito a todos para que logren la autorrealización, ¿sí? Este conocimiento es realmente para que cada uno se conecte con su ser y pueda tener y comprender cuál es el objetivo. Que el objetivo principal de todo esto es que en una sola existencia se logre la revolución de la conciencia. Hay maestros que lo han hecho en pocos años, otros maestros que le toman muchos años. En realidad, para después que empiezas a hacer esto, el tiempo ya no existe. Incluso se te dan oportunidades. Acá vamos a ver conferencias de la ley del karma y cómo uno puede negociar para tener una pareja, cuando uno le ponen karmas pesados, ¿sí? Y cómo uno poder negociar. Todo es negociable. Lo importante es que ellos vean que la chispa preste esperanza, ¿sí? Entonces este es el mejor momento, tenemos muchos yoes, todos tenemos demasiados yoes, pero es la mejor oportunidad para que nuestra chispa logre la autorrealización, ¿sí? Entonces, aquí ya dejamos de un lado el concepto de criticar lo malo y lo bueno, ¿sí? Entonces vemos que todo tiene un porqué. Bueno, no sé, hasta ahí es lo que yo les podría aportar sobre esto, que realmente como es algo intangible, no podemos comprobarlo, pero cuando a medida que uno va despertando la conciencia, va haciendo su trabajo, va a ir comprendiendo poco a poco, ¿sí? ¿Cómo es esto? ¿Por qué se da todo esta enseñanza y para qué? Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, tenga una pregunta, dudas. Yo sé que hay muchas dudas. Poco a poco se va cimentando ese conocimiento, separar lo que todavía no que se comprende y seguir caminando. Lo que sí es cierto es que la muerte la tenemos ahí, ¿no? O sea, la muerte es física, ¿no? Por eso, cuando uno siente miedo, porque uno normalmente siente miedo a lo desconocido, pero uno sabe que es ineludible, tenemos que afrontarlo. Entonces, uno se va preparando de la mejor manera para que sea bienvenida esa muerte. Sí. ¿Cuántas veces no habremos muerto? ¿Sí? Cuando yo hice ese experimento de que me lleven a ver si era cierto que existía esto, que es lo que más terror me ha dado, por lo mismo que nos han metido al infierno, de que uno pasa al infierno, que ahí te quemas y que todo, ¿no? En realidad todo eso es puro miedo. Todo.
Esa experiencia de Dante, ¿no? ¿Cómo dice? Esa experiencia de Dante. Así él habla de los 9 círculos dantescos. ¿Y cómo? Pero bueno, cada uno va a ir preguntándole a su conciencia, conectándose con su ser y va a ir teniendo esas experiencias que son únicas y que es la única forma de que uno pueda perder el miedo y dejar de creer también y también dejar de dudar, porque es que la duda es lo más destructivo en el ser humano. Cuando uno duda, pues viene el miedo, la pereza y ya no hace nada. Entonces cuando es uno... bueno dudar, Karina. También... Es bueno dudar porque ahí empieza la reflexión. Ahí comienza la reflexión. Claro. Me parece, sí, que uno dude de la duda, Sí, pero... no para discernir. Oye, Para esto no me lo voy reflexionar. a tragar de una vez. Esto lo voy a, A ¿sabes? Voy a ver. investigarlo, lo dejo por aquí, lo que me entienda, sigo adelante, busco, investigo. Sí, sí. Pero la duda es importante. Seguro. Sí. Pero hay, bueno, digo, hay dudas y dudas, ¿sí? Exacto. Uno tiene que ir O sea, no viendo ser qué es lo que... incrédulo total, una irracional incredulidad, porque esto no lo conozco, lo voy a tachar de una vez, ¿no? Simplemente, mira, me lo están planteando, hay cosas que no entiendo, hay cosas que todavía no estoy preparada para comprender, pero sigo caminando, hay cosas que sí me resuenan, y bueno, más adelante, no sé, el espíritu va abriéndose, va abriéndose, ¿verdad? Pero no tacharlo de una vez. Yo pienso que eso sería un error, Claro. tacharlo de una vez. Claro. Sino el conocimiento está esparcido por toda la sabiduría que han pasado por este planeta y todos tienen un pedacito de En toda verdad. esa sabiduría. Y todos tienen un pedacito. Sí, o sea, la chispa tiene el libre albedrío, ¿sí? Por eso es que... En cada etapa me imagino que habrá una libre albedrío muy reducido, por lo menos el mineral, ¿qué capacidad de respuesta puede tener un mineral de intercambio? No sé. Pero A nivel imagínate que molecular, a nivel molecular ellos se pueden recombinarse, pero se recombinan de manera inconsciente, no sé. Bueno, supuestamente nosotros intelectualmente lo vemos así, pero imagínense cómo serán esas escuelas de importantísimas que nosotros, los seres humanos, no podríamos tener vida si no existieran estos elementos, ¿sí? Todo es útil Y lo y necesario. lo interesante es que a medida que vamos evolucionando, yo lo veo así, a medida que vamos evolucionando, vamos incorporando sabiduría, porque la planta tiene la sabiduría del mineral, el animal tiene la sabiduría del mineral y de la vegetal, y el humano tiene la sabiduría del mineral, del vegetal y del animal, y así sucesivamente, ¿no? Porque Imagínate la sabiduría que hay aquí. Exactamente. Nosotros decimos un asesino, un violador, nosotros decimos, qué malo, lo vemos como malo, pero no sabe toda la sabiduría que tiene y que hay un propósito. Por ejemplo, los shows homosexuales y todas esas cosas que nosotros rechazamos sin conocer el porqué. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a reflexionar, se da cuenta que todo es por algo. Y empieza uno a comprender y se vuelve uno con todo, en realidad. Porque todo está conectado entre sí. Y si al final de todo lo que sí hay que saber es que la chispa sí o sí va a regresar al sagrado sol, absoluto. Uno, si fracasó, en el caso que fracase, tarde o temprano se terminan las 3000 ciclos, la chispa sí o sí regresa al absoluto, a vivir la felicidad completa. Lo que pasa es que estamos en un experimento, ¿sí? Pero tarde o temprano vamos a regresar al sagrado sol absoluto. Pues unos triunfantes, otros en fracaso y otros renunciando, ¿sí? En un momento la mónada puede renunciar a que no quiere estar en esta rueda de samsara y conscientemente se hace un trabajo y se la regresan a... ¿sí? Eso es cuestión de la Madre Divina de esa chispa. Sigamos pidiendo a la madre. Sí. Bueno, ya estamos aquí, ahora es investigar, comprobar. Y ya me imagino que pasaron eones,
para Ya llegar hemos a pasado muchos formar millones por células, aquí. tejidos, músculos, sistemas. Bueno.